estamos viviendo hoy, ¿no? El rubro, sí, más importante, porque así como ustedes como empresarios que sufren obviamente esto de que se cortó toda la obra pública, se paralizó, o sea, todo lo que incluye lo que mueve la obra pública, ¿no? Ujú. Y también de la mano de ustedes, el tema de los trabajadores, que seguramente vos que tenés una visión por ahí más sensible o peronista, también te afecta. ¿Tuviste que ya despedir gente? Mira, nosotros empezamos a hacer cuando sonaron las voces de alarma, básicamente, cuando Milei gana las PASO, Sí. ¿sí? Ya, obviamente en el año pasado no era un mundo de rosas, veníamos en un contexto medio complejo, pero con un fuerte compromiso, por lo menos del gobierno nacional, de mantener girando la máquina hasta que llegáramos este año, con el objetivo, bueno, si hubiera sido distinto el resultado electoral, ¿no? El ingreso de dólares de las cosechas, de la reconversión energética, de todos factores que hoy no lo estamos viviendo. Entonces nosotros en su momento, ya de una manera preventiva, veníamos a un 50% de nuestra actividad productiva, y tuvimos que hacer un pequeño recorte, sí, pero justamente no era gente que es nuestro staff permanente, Ujú. que en ese aspecto achicamos un porcentual y hoy estamos trabajando al 35% de nuestra capacidad. Entonces, Solo el 35. solamente al 35% de nuestras posibilidades, cuando ya en el gobierno anterior llegamos a rozar el 60%, porque ya teníamos una reactivación. Acuérdense que con la pandemia paramos Claro, con la 8 meses pandemia se a frenó. cero, Sí. que yo en ese caso mantuve, digamos, 10 personales de mi staff, los mantuve durante todo ese tiempo, más allá de lo que el Estado Nacional colaboró. Yo también hacía mi parte, digamos, por sensibilidad. Eh, y bueno, vos justamente tocabas un aspecto que a nosotros nos moviliza mucho, que tiene que ver mucho con el compromiso de la parte privada. Hay mucha gente que trabaja conmigo hace 7 8 años, ¿sí? Que está vinculada y que ya conforma parte de una familia de obreros donde existe, Un digamos, poquitito más al micrófono. donde existe, digamos, un compromiso más allá de lo laboral. Claro. Y en función de eso, bueno, voy a aprovechar ahí la oportunidad que estamos, porque vamos a entrar en un tema que seguramente le va a parecer bastante interesante y disruptivo. Claro, ya lo había hablado con los compañeros, Sí. que puntualmente fue una cuestión que nace de una charla de debate con mi hijo, como yo te comentaba. Él fundó su partido liberal y demás. Estamos no una contraposición, porque él tiene bastantes aspectos parecidos a lo que nosotros sostenemos. Lo que pasa es que hoy está medio nubilado todavía por una figura Eso ha pasado en de muchos, rockstar, digamos, ¿no? pero viste, es lo que hablamos acá. Sí, Hijos de muchos adolescentes, sí, por ejemplo, de sus padres que son dirigentes, empresarios sí. que conocen por ahí la historia, que están fanatizados con este personaje, que Claro. bueno, ahora es nuestro presidente, Hay. pero seguramente hay esas discusiones. Y a mí me pasó, particularmente te digo, porque él viene con esta idea hace tiempo ya. Sí. Te digo que él lo viene haciendo a mi ley desde el 2019, o sea que no es una persona que... Pero bueno, vio todos los altibajos y bueno, hoy, mediante lo que está pasando, también está zanjando algunas diferencias. Te está Justamente dando la razón también. De En a alguna poquito. medida, en alguna medida me da la razón, y la otra, yo a partir de esto que te tengo por comentar, nace, digamos, una idea hablando, porque me dice, no, papá, Sí. pero vos, la política, no solamente, le digo, bueno, está bien, tenés razón. Yo, inclusive con cierto desencanto también que hace, porque yo, más allá de una visión dirigencial que uno tiene, uno también es militante de Claro. lo que siente y lo que piensa. Entonces yo le dije, sí, vos tenés razón, yo voy a empezar a hacer más política de la empresa. Y nosotros estamos trabajando hace un año, esperando las condiciones, más estoy terminando de cerrar adquisitivamente en una operación de un terreno donde vamos a desarrollar el primer proyecto privado de distribución de renta entre su staff de estructura de obreros. O sea, yo lo que voy a plantear es que dentro de mi margen de utilidad, un porcentaje de esa utilidad de ese proyecto vaya a nuestros obreros como un rendimiento para una mejor calidad de vida, más allá de su ingreso, como de su De cuestión su laboral, salario, claro. como un plusvalor, Mirá qué una bueno plusvalía, digamos, de lo que ellos aportan, digamos, en este sentido, más allá de su trabajo, porque yo sé que uno cuando siembra cosecha, y lo que uno da a la sociedad vuelve y arma una sinergia. Y yo lo planteo como un esquema de ejemplo también, ¿viste? Porque yo soy crítico constructivo, digamos, de un sector. Yo provengo del sector comercial de toda la vida, la zapatería más bien, estoy los 18 años, más allá que estuve en el medio estudiando abogacía y por cuestiones de índole personal, familiar, tuve que dedicarme de lleno a la profesión de comerciante. Digamos que son experiencias que son para mí vitales, y yo
en toda esta experiencia, en este bagaje como comerciante, yo viví lo que fueron las traumáticas consecuencias de las políticas neoliberales, cuando en su momento le costó la vida a mi abuelo, a nosotros nos costó muchísimo remar la época del 2000, los 90. En el 96 mi abuelo fallece, que Ajá. había puesto un negocio precioso, uno de los más lindos del centro en su momento, pensando en su mercado interno, y le abren con todo el puente, y las políticas neoliberales menemistas, y acá apoyadas obviamente por puerta, Sí. que hacía la gente masivamente iba a Paraguay a comprar. Y había un retorno, pero era, por ejemplo, 90-10, iban 9 y venía uno, ¿viste? De los paraguayos a comprar. Sí. Y realmente nosotros teníamos una infraestructura que no, o sea, en cuanto a la inversión y el gasto que se hizo, no pudo soportar, y a mi abuelo le cuesta la vida, él muere de un ataque cardíaco masivo, trabajando, porque él estaba yendo a hacer el banco y se descompensa, y bueno, ahí lo llevan a internar, y bueno, duró 3 días y falleció uno de mis referentes de vida, mi abuelo Jaime Más. Dueños de varios, llegaron a tener como 4 o 5 locales. Nosotros bueno, ahí va a andar. No. Yo estuve el año aproximadamente 96, fin de 96, que comencé con la actividad, digamos, que comencé de cadete, y ya para el 2000 ya estaba tomando decisiones. Bueno, obviamente mi padre estaba al frente, pero yo era como que el que gerenciaba muchas cosas, y a partir del 2001, 2002 hicimos una maniobra comercial, cuando todos empezaban despavoridamente a cerrar. Nosotros dejamos Buenos Aires y negociamos con nuestros proveedores. Y nosotros a partir del 2002-2003, no sé si les recuerda un momento particular, empezamos nosotros a crecer. Nosotros empezamos a crecer, claro, a crecer. 2002, y nosotros, 2003. claro. Ahí empieza, es lo que la siempre llegada de hablamos Néstor, acá. digamos, básicamente. Claro. Sí, en 2003. ¿Qué pasa? Después de 5 presidentes, la plaza, el estallido, o Totalmente, sea, qué horrible, qué etapa, ¿no? Que hay que... Y que después, bueno, gracias. Después se fue notando un contexto nacional pujante, Sí. no sé, todo el mundo Bueno. crecía, los empresarios, comercios, ventas, o sea, ¿por qué? Porque había más consumo Mirá, también. te tiro una. Nosotros estábamos, que cerrábamos cuando murió mi abuelo, que mi padre tomó una decisión, la verdad que muy valiente en su momento, de decir, bueno, mirá, vamos a poner el pecho, las balas, el laburo, y vamos a sacar adelante el comercio. Y así fue, eran 4 o 5 años de acomodarnos después de la gran crisis que significó. Y a partir de que 2002, 2003 yo le digo a mi padre, empezamos a expandirnos. Llegamos a tener 7 locales. 7 locales. 7 me locales. acuerdo Eso de todos después lados. del 2003, en Del esa 2003 en época. adelante. Qué bien, ¿eh? No es porque, a ver, acá le cuento un poco la interna. Del 2000, yo estuve abriendo locales desde el 2002 al 2006, y en el 2006 yo me voy. Yo me voy de la empresa familiar, por diferencia con mi padre. Yo quería la expansión, quería lo que habíamos acordado, que era el manejo general de las cosas, y bueno, no quería soltar la batuta, y bueno. Hubo una interna. Entonces hubo una interna, y bueno. Suele pasar eso, pero y bueno, y me largué solo, digamos, y ahí estuve un par de años acomodándome, que ahí en el 2007 tuve la oportunidad de conocerlo a Pelito. En el 2007 le conocí a Pelito, una campaña política, porque siempre me interesó la política, sobre todo la acción política. Y en el 2009 fundo Consultora Misionera, con un socio que falleció, Guillermo Vázquez, que cayó por una torre ahí en Aymara en su momento. Guille Vázquez era mi socio. También lo conocía. Sí, Claro. Estaban Claro, nosotros en su momento éramos el grupo que estábamos con Claro, con todos Ricardo. jóvenes, Sí, éramos varios. empresarios, Claro. más jovencita todavía eran en ese momento. Guille era un poquito más chico que yo, Sí. 2 años más joven que Qué yo. bárbaro, Él sí. falleció en el 2020, ya Ahora. 4 años van a ser. Así que Recuerdo increíble. Y eso, bueno, y sí. con él formamos Consultora Misionera, después nos Sí. aliamos a un chico del Dorado, Alejandro Ujú. Watt, que es de la familia Watt de allá, que son comerciantes del área automotor, y, bueno, Ujú. financiera, bueno, varias cosas tienen. Y ahí fundamos Consultora Misionera, empezamos con los desarrollos inmobiliarios, ¿viste? Y realmente nosotros, y esto te lo digo porque, y en paz descanse, la nombra Nelia Bonetti, que era la dueña de Inmobiliaria Misiones. Sí. Nosotros cuando desarrollamos Torre Aymara, y la verdad que es un edificio que nos ha costado muchísimo, estamos terminando después de 10 años, nosotros diseñamos un edificio que era para la ciudad de Posadas, que venía pujante y creciente con las políticas de proteccionismo, de desarrollo productivo, sostenible, sustentable, en tiempo que eran unas políticas ambientalmente. todo Me acuerdo eso, en el sentido de la política tanto a nivel nacional como provincial, que se apostaba al mercado interno, que vos tenías la posibilidad de que clase media te compraba un departamento o 2 dormitorios sin problema, Tal cual.
Y nosotros cuando Qué diseñamos, época, ¿eh? diseñamos Torre Aymara, que era un Sí. proyecto de vanguardia, ahí se desarrolla Torre Aymara, Torre Victoria, después vinieron proyectos más chicos pero muy ambiciosos en cuanto a costos, como Villa Ángel y además, que era otra ciudad, era otra provincia, era otro país. ¿Pero por qué eran esas otras condiciones? Porque había un modelo de Un gestión respaldo económico. político. En donde vos podías. Exactamente, Invertir. había condiciones Claro. donde, o sea, ¿qué es lo que tiene que propiciar un gobierno para mí exitoso? Las condiciones favorables para que la sociedad se desarrolle integralmente. Y es lo que estaba sucediendo. Claro. Había transferencia de riqueza, había movilidad social ascendente, y todas esas cuestiones, nosotros, no te digo aventureros, pero sí muy emprendedores en nuestro espíritu, listo, apostamos y nos jugamos, ¿me entendés? Con detalles, digamos, particulares donde íbamos a contar con apoyos empresarios que después se bajaron en el último momento, quizás que tenían el diario del lunes que nosotros no teníamos, pero bueno, la cuestión es que a partir del 2014, el 2015, veníamos traccionando, veníamos con un aumento de cola, pero empezó a bajar un poco la actividad y todo eso permite la llegada de, para mí, una gestión muy nefasta como la de Macri, que realmente hace una apertura a través de esas políticas neoliberales, retractivas, de freno a la economía, que lo vivimos. Personalmente, mi familia, más bien Calzado, cierra en el año 2019, abril, con 70 años de historia, en pleno cierre, caída del gobierno de Macri, esperando el segundo semestre famoso, ese que nunca llegó, esperando las inversiones y demás. Nosotros nos fuimos achicando, en 4 años cerramos 6 locales. Qué bárbaro. En 4 años, 6 locales. ¿Sabes lo que es? Sí, fuimos, a ver, nosotros... La cantidad de gente queda sin empleo ahí. Y Ahí nosotros nomás. teníamos 40 y quedamos 4. O sea, quedaron, ¿no? Porque yo no estaba más en la empresa familiar, Qué ¿viste? va. Pero Hubo eso se da en un contexto. una eso desaceleración importante. A ver, aguantaron los grandes del Claro. microcentro, que eran los Jansson, los Palomos, que bueno, ellos tenían una estructura Otro más local, antigua, claro, y, claro. y realmente nosotros era muy de empuje, y bueno, también obviamente cuestiones internas. Sí. Yo ya no estaba, y Ujú. bueno, mi hermano Alfredo, que está conmigo, mi mano derecha tampoco estaba, había quedado mi hermana solamente, y bueno, fue un desinfle, digamos. Pero eso Pero se bueno, da son en un condiciones, contexto, ¿no? obviamente, siempre decimos, no arte de magia, porque después te dicen, bueno, yo trabajo las 24 horas y bueno, tengo que trabajar. Todos trabajan, todos trabajamos. El tema es cómo rinde o no aquello, como vos decís, como empresario, inversión, y de que haya una sociedad que tenga disponibilidad, tenga plata para poder invertir en un departamento o una proyección, por ejemplo, de tener un préstamo para poder pagar en tantos años, adquirir un departamento Bueno, acá en el centro, mirá. cosa que ahora Mirá, no sé quiénes pueden acceder cuanto a antes eso. había, quizá, porque vuelvo a repetir, yo creo que tiene que ver con esquemas, con dos visiones distintas de país. Yo hoy, y entiendo que con el gobierno de Macri se comienza con eso, más allá que hubo una intención de más o menos surfear en una ola del medio, el gobierno de Alberto Fernández, y hubo mucha interna también, que eso nos perjudicó. Creo que no hubieron políticas claras y definidas para de nuevo volver a ese esquema de el capital productivo. Y es algo que nosotros demandamos mucho. Hay una gran incidencia del capital financiero especulativo, que es generar dinero del dinero, y que en realidad eso a la larga afecta de manera directa a la economía real, porque la economía real es tangible. O sea, vos trabajás para cobrar un dinero, tener un salario digno y a partir de ahí consumir o invertir. Claro. O Sí, consumir sí, e sí. invertir. E invertir. ¿Entendés? Entonces, y eso hoy no está pasando. ¿Me entendés? Nicolás, y con respecto a este contexto actual, ¿no? Nosotros acá dimos difusión a la famosa ley bases, que estamos todos atentos siguiéndolo, cuando habla del RIGI, de las grandes, ¿cómo es? De todo el apoyo que se le va a dar desde la Argentina a las grandes empresas extranjeras en detrimento de justamente de las pequeñas y las medianas empresas. Sí, mirá, vos sabés que le escuchaba a uno de los periodistas de la corporación, Lajes, ahí en La Nación Más, que yo me tomo el tiempito de escucharlo. ¿De escucharlo a Laje? No, me tomo el tiempito de escucharlo a todos, Está bien. porque uno tiene que tener Sí, los dos total. frentes Sí. para analizarla, viste, siempre la postura, porque si vos escuchás solamente tu campana es como que te perdés una parte de la visión del otro, Sí, y no, vos sí, necesitas es ver cierto. lo que piensa el otro para saber también cómo actuar en consecuencia. Claro. ¿Qué dice Entonces, su vocero? y esta gente particularmente decía, no, porque el RIGI, quiera que no, va a significar que estas grandes empresas subcontraten y tercericen a través de empresas argentinas. Y yo pensaba,
qué gran mentira le están diciendo, porque generalmente con este esquema tan desregulado de las grandes inversiones, no solamente le permite traer productos que sean usados o productos nuevos de empresas de afuera. ¿Quién le prohíbe a estas empresas que pongan 200 millones de dólares con una apertura tan, vuelvo a repetirte, con tan poca presencia del Estado para intervenir, Sí. que no traigan otras empresas subsidiarias y le presten el mejor servicio? Porque no, mira, para mí esto me optimiza el resultado o el rendimiento, y vengan con ello una, no sé, 4 o 5 empresas subsidiarias o tercerizadas, y nosotros pasamos a ser meros proveedores de materia prima humana en todo caso. Sí. Y entonces, ¿a qué vamos? A esa visión de la Argentina como un productor primario. Es una visión muy colonialista, muy, muy, digamos, obsoleta para lo que es la estructura que tenemos nosotros industrial, y a su vez otra muy retractiva en cuanto a las posibilidades que tenemos como sociedad nosotros los argentinos. Empresarios de otros países por ahí, ¿no? Que ven, seguramente tenés contacto con otros países, con otros empresarios. Tengo ¿no? una sociedad con gente en Brasil y tengo muchos amigos empresarios ¿Qué de observan Paraguay. de Argentina, digo yo? Porque Argentina siempre fue un país que tiene todas las estaciones climáticas, los paisajes, nuestros recursos naturales, algo, y que siempre fue hasta envidiado por otros países, ¿no? Por nuestra riqueza natural que tenemos. Y ahora, ¿cómo nos observan a nosotros de afuera? Mira, a mí me pasa particularmente. Tengo un amigo que quiero mucho, que se llama Marcius Müller, que es de Asunción. Él se dedica a la obra civil también privada, pero él construye casas y pequeños proyectos. Y le va muy bien, se mueve en un segmento determinado, le va muy bien, y él permanentemente, viste, me habla con dolor, porque él es admira mucho a la Argentina en la cantidad de cuestiones, inclusive reconoce, por ejemplo, el esfuerzo que hace Argentina como país hermano y vecino, que muchas veces le hace contención social a Paraguay. Nosotros muchos años le estuvimos haciendo la contención social a Paraguay, que yo no reniego esas cosas, pero digo que hay que ser muy, muy inteligentes para poder equilibrar las cosas, porque si no termina siendo todo un costo del Estado, y obviamente ahí tenemos que ser inteligentes y poder regular. Pero lo que él me plantea, básicamente, es que ustedes tienen todo lo que no logran, esa cohesión interna, digamos, y demás. Y otra cosa, me habla muy fuerte él del nacionalismo. Viste que el paraguayo es muy nacionalista. Muy, como el brasilero. Y el brasilero es muy nacionalista. No quieren ni un centavito, un pesito, no quieren. Nosotros somos nacionalistas para cuando ganamos la Copa del Mundo. Después sí. nos encanta ser Bueno, pro-americano, pro-europeo, claro, porque está lindo pre-europeos occidental. Porque y los yanquis también son re nacionalistas. Los yanquis también Anda a son poner una banderita de otro país ahí. Por supuesto. Como ahora parece que acá va a estar todo permitido ahora, ¿no? Bueno, viste, entonces yo creo, y ahí donde da un hincapié en un factor que hoy justamente en uno de los grupos estamos, donde hay interacción política, y obviamente hay gente del movimiento productivo nuestro, hablábamos justamente que la crisis de identidad, yo creo que es uno de los principales factores que nos lleva a permanentemente estar en este ciclo, viste, donde te venden una idea, te venden un concepto, y vos comprás conceptos muy banales, muy superficiales. A ver, primero que todo, y ahí yo voy muy de lleno en la juventud, y con todo respeto y cariño lo digo, hoy se venden a través de redes sociales la idea de la inmediatez. Todo tiene que ser inmediato. Y en realidad pueden darse factores, digamos, de causalidades, donde por una causalidad se te dé algo de manera inmediata. Pero en general la existencia implica un grado de esfuerzo, un grado de agilidad, preparación, oportunidad, bueno, una cantidad de factores que hace que vos puedas desarrollar una política económica asertiva. Pero si vos no defendés lo tuyo, lo propio, y lo que implica también la defensa del próximo o del prójimo, de tu conciudadano, estás en un problema serio, porque generalmente con la apertura de mercado, como se habla, y la apertura a nuevas inversiones, generalmente esas inversiones vienen con un capital muy superior al que nosotros tenemos, y obviamente con un valor agregado que nosotros no tenemos. Entonces, ¿qué pasa a ser? Lo nacional pasa a ser secundario o terciario, y lo extranjero importado pasa a ser lo primario. Entonces, ¿qué pasa? Vos en eso estás debilitando tu industria, estás debilitando tus pymes, estás debilitando tu capacidad productiva, estás debilitando tu cadena de consumo, tu cadena de producción. Y eso es lo que muchas veces perdemos de vista nosotros, ¿me entendés? Nosotros no, o sea, eso hay que decirle a la gente, y lo tiene que valorar. Argentina está preparado culturalmente, socialmente, somos admirados cognitivamente, en el mundo, claro. ¿entendés? Y otra cosa, pero también hay que saber, no es solamente, como siempre digo, creérselo, sino manifestarlo. Nosotros tenemos que manifestarlo de alguna manera, ¿entendés? Y la manifestación se hace a través de los hechos, de la unidad, ¿viste? Volver a esa unidad. Yo te digo, me emocionaba muchísimo
y me genera una contraemoción, por ejemplo, ver lo que significó esos 6 millones de personas salir a festejar en un campeonato mundial y no ponernos de acuerdo en el tipo de país que queremos hace tanto tiempo, ¿me entendés? Y bueno, ayer... Sí. También, yo digo también es el poder económico que siempre, toda la vida quiso destruir al peronismo, ¿no? Sí. Que justamente el peronismo es lo que te da la conciencia, la formación y la conciencia de clase. A vos siempre te escucho hablar de este tema de volver a hablar de las clases a las que pertenecemos y que tenemos que defender, porque todos somos clase laburante, laburadora, totalmente, ¿no? Totalmente. Y que con todo esto que vos decís, la inmediatez, las redes sociales, Mirá, una juventud que cree que es todo rápido ya, yo como ahí, lo pasamos nosotros, por ejemplo, sí. Es bueno eso, de conciencia de clase, ¿viste? Porque si no, da como que todo es lo mismo, y no es Mira, así. hay una cuestión, yo justamente por ahí debatía con personas que le hago a los libertarios, que yo uso un término un poquito más duro con ellos, pero a los libertarios le hago la repregunta que no se permite del presidente, ¿no? Ajá. Le hago la repregunta y le digo, a ver, ¿cómo te está yendo a vos con todo esto? Porque no es, vamos a esperar en 15 años tal cosa. No, 40 años te dicen, ¿no? Contame un poquito Claro. Cómo te está yendo a vos, cómo te está yendo con tu comercio, cómo te está yendo con tus cosas, cómo estás sosteniendo tu estructura de empleados, tu estructura de compra, tu consumo. Sí, yo soy totalmente honesto. Tu casa. Tu casa. Yo, por ejemplo, hoy, y te vuelvo a repetir, nosotros somos, digamos, nos podríamos considerar clase... media alta en tu casa, ahí, claro, sí, ahí. sí. Y yo hoy, para mí, un número paga la luz. Claro, ¿Entendés? O no sea, es la lo mismo electricidad. pagar ¿entendés? un monto que pagábamos antes, ahora. Claro, y vos tenés que decir, es una Pero- transferencia indirecta de riqueza, quiera que no, porque vos la plata que hoy no la estás pagando en la empresa de electricidad o en SAMSA o lo que fuera, ¿entendés? ¿Qué significaba eso? Mayor consumo, ibas, consumías, comprabas ahí, porque somos... La luz, que es algo básico, necesario. Totalmente, Imagínate sí. los gustitos, las vacaciones, No, la no, ropa, que olvidate. todo pasó, a ver, a segundo plano. y ahí donde me gusta hablar, y particularmente decir, que nosotros tenemos que volver a esa base productiva, tenemos que volver a generar riqueza. No se puede, es cierto, tampoco no se puede seguir administrando pobreza, porque seguir achicando la economía, Claro. achicando el salario, achicando las posibilidades de la gente, también termina en lo que estamos viviendo. Y ahora bien, yo digo, ¿por qué nosotros no empezamos a tocarle los intereses a las grandes empresas, a los grandes grupos corporativos que se las juntan con pala y se las llevan? O como le leía a un analista extranjero que decía cómo puede ser, y hace poco casualmente escuchaba una entrevista que le hicieron a Perón que decía que Argentina tenía miles de millones ya afuera en su momento, y un analista financiero decía cómo puede ser que Argentina tenga 400 y pico mil millones de dólares afuera, el equivalente a su deuda externa en cuenta en el extranjero, y a su vez tenga en el colchón los argentinos tienen otro tanto. Y en vez de volcarlo en desarrollo, inversión, trabajo propio, porque eso es una cadena, eso, como yo digo, es sembrar para cosechar, ¿entendés? Obviamente también tiene que ver con ciertas condiciones que debe brindar los gobiernos y cierto grado de seguridad. Claro. Y cuando nos dicen a nosotros, no, porque ustedes no quieren las reformas, no, nosotros sí queremos reformas, queremos un Estado más eficiente, queremos una justicia más justa, queremos una reforma sindical, pero todas esas cuestiones que queremos reformar las queremos con una base de la justicia social y la equidad, que es muy distinto de entregar todo a los poderes o riqueza concentrada que van a abogar por sus propios intereses. Así es. ¿Me entienden? Ahora, justamente ponemos como movimiento productivo justicialista, hablamos el otro día con otros colegas tuyos, otros, Sí. ¿no? Que integran, continúan con todo este impulso, ¿no? De juntarse, que tienen todos prácticamente una misma mirada, Sí. la misma preocupación también ante todo esto. Y ayer se hizo una reunión en el PJ también, ¿no? Correcto. Tenemos las fotos, ahí estamos Mira. pasando. Anoche en el Partido Justicialista una reunión donde estuvieron muchos empresarios, también estuvo Pelito. Sí, sí. Contanos un poco. Mira, para mí fue muy Arrúa, emocionante, ¿no? Sí. Fue una invitación que hizo Alberto Arrúa, nosotros fuimos promotores del evento, el Movimiento Productivo Justicialista, y fue la apertura, ¿no? a la casa del pueblo peronista. Realmente muy emocionante. ¿En qué sentido? Porque yo no vengo de una estructura partidaria, yo no vengo, digamos, de un bagaje militante como sí tienen compañeros con mucha historia, como en el caso de Ricardo, como en el caso de muchos compañeros que estaban ahí comentando y demás. Pero sí, lo que yo rescato muchísimo es de concertación que durante toda la noche se dio, porque la verdad que tuvimos 4 horas
no dio tiempo ni siquiera al choripán, tuvimos que, mientras estábamos debatiendo, estábamos viendo, imagínate lo interesante que estuvo. Encima al peronista le gusta hablar. ¿Viste? Claro, sí, bueno. Y por ahí a la gente no le gusta que uno hable tanto encima. Es ¿Viste? cierto. Eso hay que equilibrar. Hay que manejarlo. Pero, mirá, como somos gente el peronismo le gusta hablar, pero es un movimiento de hechos. Y acciones concretas. Y escuchar también. Sí, está bueno, porque sí. eso hace falta. Sí. Justamente, ¿viste? Eso le hace falta a la política. Le hace falta a la Muy política. cierto, Tal cual, Marce. Marcela, tal cual. Porque también nos acostumbramos a que por ahí tenemos que ir a escuchar a alguien y listo, ¿no? La gente quiere hablar y Sí. quiere ser escuchada Y también, seguro ¿no? que sí, Por seguro otro que que esté sí. un poquito mejor y que le dé un poco de esperanza también. Claro. Mirá, ayer, y justamente rescataba las opiniones de varios compañeros que estaban ahí, justamente uno de los jóvenes que habló de la situación desde su mirada como militante universitario, que me encantó lo que dijo, y la compañera también de un barrio periférico de la ciudad. Qué importante que planteas el tema de ir y escuchar y empezar a trabajar esa empatía, esa sinergia que debe darse de la multisectorial. Por eso valoro mucho lo que se dio ayer. Había una multisectorial, había varios sectores representados y tiene que haber más todavía, porque hoy vemos una trazabilidad de la situación de la crisis a toda la sociedad. Y yo creo que el movimiento que genera esperanza, el movimiento que genera voluntad de hacer, que tiene el dogma, la trayectoria y la experiencia de gestión con resultados, es el peronismo. Y ahí quiero recalcar algo que quedó en el tintero de lo que te venía comentando. Nosotros tuvimos varios años de superávit primario y secundario durante el kirchnerismo. Y eso es lo que la gente se olvida, porque era producto de la producción del trabajo, no era producto del ajuste y de un... La timba financiera. Y de un negocio especulativo que si te sale un poquito mal, te explota el país, como lo que están haciendo estos muchachos en este momento, que nada que ver con aquella situación y demás. Entonces nosotros tenemos que volver a rescatar eso, tenemos que volver, y como ayer en su momento lo dije, en un momento que me tocó hablar, recuperar el trabajo, porque más, obviamente somos todos trabajadores y todos ponemos el esfuerzo, pero volver a redoblar esfuerzos y volver a vincularnos, sobre todo con una sociedad que hoy reclama, lo que justamente decía también Marcela, de escuchar mucho a lo que la sociedad está reclamando, porque, a ver, yo creo que la sociedad argentina, voy a hablar muy claro, no come vidrio, pero votamos digo, por la generalidad del resultado electoral. Yo no lo voté, lógicamente, pero la elección que hubo fue un hartazgo que se manifestó Algo. claro, Sí. a algo que ya no es no daba funcional, más. ya no daba más. Sí. Entonces nosotros tenemos que volver a reconversar con nuestras bases, volver a Tal Sí, cual. vos sabés, es replantearnos cuestiones y sobre todo a tener propuestas donde el trabajo sea digno. Porque hablamos mucho del trabajo y teníamos trabajo, pero en muchos casos el trabajo ya no era digno. Bueno, pero ¿y ahora? Y ahora, Es cierto, porque todo eso que se hablaba y que también nos metían en la cabeza y todo, pero ahora cuando vos te das cuenta, 6 meses de Milei, y bueno, no sé, no te digo Alberto volvé, pero que mejor estábamos antes. sí. Y mucha gente mucho mejor. Sí, y no, a mí lo que me pone... todo un núcleo de cosas, creo. Yo ¿no? creo que hay, Contexto la y situación en general es caldeada, hay un segmento todavía que tiene una esperanza, realmente no sé, porque todos los números de la economía real dan muy mal, a mí me preocupa la gente que está en una situación extrema, no hay una respuesta del sostén que tiene que existir el Estado Nacional, hay un abandono también a las provincias, y eso por ahí le invito a la reflexión a los misioneros. No puede ser que el año pasado votábamos con el 70% al Ejecutivo Provincial y ahora resulta que la provincia también es un desastre. No, nosotros somos una provincia que tenía una sinergia con el Estado Nacional, que donde podía equilibrar sus cuentas y en esa gestión iba dando resultados para la generalidad de la población. Pasamos de ser la economía número 18 a ser la séptima. Pasamos de una cantidad de cuestiones que nos las poníamos a resolver y la teníamos resuelta. Bueno, ahora todo eso está en riesgo. Leía al intendente, a Lalo Estelato, que bueno, que el subsidio del transporte, chao, o sea, Sí. ¿viste? Entonces cuando vos ves Vamos a pintar de vuelta el todos los boleto. impactos que vamos a tener Totalmente. y demás, yo soy muy cauto en esto que te voy a transmitir, Claro. pero hay una preocupación latente de que, bueno, nosotros somos una provincia dentro de todo pero ya se manifestó. Y ustedes vieron ahí el desentendimiento que hace Nación de las cuestiones provinciales, cuando en realidad nos deben dinero, nos deben caja de ANSES, nos deben deuda energética, nos deben coparticipación, nos deben fondos que están avalados constitucionalmente. Entonces cuando vos haces una caja y te decís, no, che, tengo superávit, pero le debes a cada santo una vela y no una velita,
como lo está pasando con las provincias, y encima un desentendimiento de lo social, y que cuando vos reclamás tener una represión o infiltrados como hubieron el otro día, ayer digamos, te encontrás en un contexto realmente que desacomoda y atemoriza. ¿En qué sentido atemoriza? Hay un caldeo social, ¿me entendés? Y hay un clima de gran tensión, hay que ver hasta dónde aguanta, ¿me entendés? Y volviendo al tema de la ley de bases, yo creo que ahora tienen que volver diputados, tienen que tratarse en lo general y en lo particular. Hay muchas cosas que tienen que hilar fino también y demás, y yo creo que también hay que respetar, como se dice por ahí, la voluntad del pueblo que eligió. Pero se eligió desde lo ejecutivo. El legislativo todavía no hay representatividad, que no está avalado 100% el Ejecutivo Nacional. Totalmente, no son todos diputados de la Libertad Avanza. Totalmente. ¿Y qué pasa? Yo no le voté para la Libertad Avanza, voté a otros diputados. Y elegiste otros diputados, lo mismo que me pasó a mí. Eso es lo que uno por ahí reclama. Bueno, perfecto. Pero ahora bien, vos tenés, hay un contexto, ¿sí? Hay un contexto legislativo. Para que nos defiendan a nosotros, pero a todos. Por supuesto, coincido plenamente con vos, yo soy un detractor de la ley base. Hubiera votado a Graciela de Moura. No digo, como un ejemplo, no, una amiga, ¿viste? Pero por supuesto, es otro paso, pero a lo que yo voy, que yo creo que se está respetando ciertos tiempos legislativos democráticos, pero que también hay un entramado político que está buscando un resultado que caiga esto por su propio peso. Más allá de eso, vuelvo a reclamar, y lo hago públicamente y lo hago permanentemente, acá lo que me preocupa que está vigente es el DNU. Sí. El DNU tiene que declararse inconstitucional y nulo, de nulidad absoluta, y ser retroactivo, porque mediante eso es lo que nos vienen manejando realmente. Los aumentos en los combustibles, en los servicios, en la prepaga, tener pisado los salarios. Así o sea, ellos están manejando el país como quieren hoy y nos están distrayendo con la ley base, nos peleamos entre nosotros todos, y mientras tanto el país se va desangrando, están emitiendo deuda permanentemente, están supuestamente alienando el Banco Central, pero están transfiriendo deuda al Tesoro, entonces está un esquema financiero que en realidad están pateando para adelante mayor y más problemas, y están todavía en la fantasía de una inflación que está bajando porque vos mataste el consumo. Entonces, sin demanda, ¿qué vas a aumentar precios? La Rúa se fue con 1% de inflación. ¿Cuál era la Argentina que nos dejó? Sí. No había inflación, sí, pero nadie consumía nada. Era la inflación. Además, del cementerio. Esta inflación mentirosa. Yo voy al comercio y sigue todo carísimo. Por eso mucha gente sigue yendo al Paraguay, lamentablemente. Totalmente. Nicolás, te vamos a seguir invitando porque es muy lindo charlar con vos y con todo este contexto y análisis. También esto despierta conciencia, creo, también en la gente que por ahí nos ve, nos escucha, ¿no? Y que siempre son bienvenidas muchas voces. Por ahí uno, incluso con aquellos que no compartimos la mirada, pero estos debates creo que siempre son enriquecedores. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Marcela. Un gusto estar acá y bueno, cuando quieran contarán conmigo. Buenísimo, gracias. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, enseguida regresamos y va a estar Maco Pacheco, un dibujante también con mucha cultura aquí de Posadas, va a estar charlando con nosotras, así que no se vayan.